gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos, ¿verdad? Y pues permitirme compartir un poco de lo que Él me ha regalado, ¿verdad? También gracias a Efraín y a Cecia por la oportunidad también, ¿verdad? De compartir en este grupo. Hace ya un par de ya días, ¿verdad? El Señor me había hablado un poquito sobre este tema que quiero compartir con ustedes y pues espero que sea de su edificación, ¿verdad? Yo le puse por nombre esta pequeña enseñanza, pues Carta Blanca. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado este término o esta frase, Carta Blanca. Ahí escríbame ahí en el chat si lo han escuchado alguna vez o abran sus micrófonos si han escuchado esta frase o este término de Carta Blanca. Vamos a ver. Nunca lo he escuchado. Dice, ok, muy bien, perfecto. Ok, excelente. Muy bien. Para darles un ejemplo de lo que significa ese término de carta blanca, es algo muy similar a un cheque en blanco, ¿verdad? Esta frase se utiliza pues más que todo cuando alguien le está autorizando a otra persona para que haga lo que quiera, ¿verdad? O es la disponibilidad que se le está dando a alguien así, ¿verdad? Muy bien, Cecia ya le atinó, ¿verdad? Entonces es la disponibilidad que se le da a alguien que haga como quiera utilizando los recursos que desee, ¿verdad? Entonces, un ejemplo sería otro ejemplo de esto sería como un cheque en blanco, ¿verdad? Yo le digo a Efraín, te doy un cheque en blanco y en ese cheque escribí vos la cantidad que querés y te presentás al banco y retiras esa cantidad. Entonces Efraín puede escribir en ese cheque bien humildemente 50 lempiras, entonces solamente voy a ir al banco a recoger 50 lempiras, ¿verdad? Pero si Efraín es como los valientes, ¿verdad? Que arrebatan, entonces va a escribir 1.000.000 de lempiras, ¿verdad? Entonces va al banco y listo, le tienen que dar esa cantidad que escribió, ¿verdad? Entonces la carta blanca se utiliza muchísimo más que todo en algunas organizaciones que le dan pues la libertad a las personas para que utilicen lo que necesiten pues en algún proyecto, ¿verdad? Es como que si yo fuese dueño de una cafetería, ¿verdad? O dueño de algún negocio de café. Entonces yo le digo, imaginémonos que a Denilson le gusta el café, no sé si a Denilson le gusta el café, ¿verdad? Entonces le digo yo a Denilson, Denilson, tenés carta blanca en mi negocio. Entonces, automáticamente yo le estoy diciendo con esto de Nilsson de que él puede llegar cada vez a mi negocio y pedir la cantidad que quiera de lo que él desee, ¿verdad? Entonces, yo como dueño del negocio le estoy dando carta blanca de que él llegue y pida 100 órdenes de capuchinos o de cualquier otro tipo de café y nadie en el negocio le va a decir nada, ¿verdad? Porque él tiene carta blanca del dueño, ¿verdad? Entonces, hay un versículo que me ha marcado muchísimo, ¿verdad? Que ese es el de Mateo 15:7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, este es un ejemplo de una carta blanca que se nos está dando a nosotros, ¿verdad? Vean lo que dice Jesucristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, imagínate que el Señor Jesucristo, el Señor ya está aquí con nosotros, ¿verdad? Pero imagínense de que él entrara, ¿verdad? Se uniera a esta reunión y apareciera ahí su cámara, abriera el micrófono y le dijera, o les preguntara, más bien, jóvenes de Benecer, ¿qué pedirían? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué pediríamos al Señor sabiendo que va a ser hecho? ¿Verdad? Entonces algunos automáticamente pueden ir pensando ya en un par de cositas, ¿verdad? Que le gustaría pedir al Señor sabiendo de que se las va a cumplir, ¿verdad? Aunque sean cosas como que triviales, aunque sean cosas, el PlayStation dice,
Efraín, no, si el Señor viene y te dice, pedí todo lo que quieres y será hecho, yo quiero el play, Señor. Entonces, pues ni modo, eso fue lo que pidió Efraín y yo dije de que pidiera yo se lo iba a dar, ¿verdad? Entonces está bien. Pero algunos quizás estén pensando en otro tipo de situaciones, en otro tipo de peticiones que ya tienen pues varios en su corazón por varios tiempos, ¿verdad? O tal vez a algunos les cuesta pensar, ¿verdad? O que se les venga a la mente algo puntual, algo cabal que quisieran ellos pedir al Señor, ¿verdad? Entonces, quisiera compartir con ustedes un par de ejemplos de situaciones en las que el Señor le ha dado carta blanca a ciertos personajes en la Biblia y qué sucede también cuando nosotros le damos carta blanca al Señor en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero algunos casos donde el Señor le da carta blanca a ciertos personajes, ¿verdad? Y uno de ellos, el más conocido, es el Salomón, ¿verdad? En 1 Reyes 3:5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé, ¿verdad? Entonces, poniendo un poco en contexto lo que pasaba con Salomón en ese entonces, él estaba siendo lo estaban poniendo como rey, ¿verdad? En lugar de su padre David, pero él era joven, ¿verdad? Entonces él mismo dice que no sabía cómo gobernar un pueblo tan numeroso como el de Israel, ¿verdad? Entonces el Señor se le aparece en sueños y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Le estaba dando una carta blanca, ¿qué quieres que yo te dé? Entonces Salomón no pidió riquezas, no pidió gloria, ni siquiera la muerte de sus enemigos, sino que él pidió sabiduría para desarrollar la comisión que le habían entregado. Entonces al Señor le agradó tanto lo que Salomón pidió, ¿verdad? Que le dio aún más de lo que había pedido. Entonces veamos el caso. Salomón es joven y le dan una comisión, se da cuenta de cuál es su comisión y se siente incapaz de realizar esa comisión. Entonces el Señor viene y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces él pudo haber pedido dentro de cualquier infinidad de opciones, pero él pidió sabiduría, ¿verdad? Entonces veamos de que nosotros, cada uno de nosotros tiene una comisión, ¿verdad? Si bien es cierto que nuestra comisión general es la de hacer discípulos, ¿verdad? A cada uno el Señor nos ha encomendado una comisión en particular, ¿verdad? Y puede ser que en algunas ocasiones nos sintamos incapaces, nos sintamos que somos demasiado jóvenes, ¿verdad? Que no tenemos la experiencia, ¿verdad? Pero el Señor a cada momento nos está dando carta blanca, ¿verdad? Nos está dando la oportunidad de pedir, pero hay que saber pedir también, ¿verdad? Entonces, Salomón lo que pidió fue sabiduría para desarrollar su comisión. Pregunta, ¿ustedes ya saben cuál es su comisión? ¿Ya saben para qué el Señor los tiene en el lugar en el que están? ¿Verdad? El Señor ya les ha revelado su comisión. Si no les ha revelado su comisión, es un momento para poder pedírsela. Y si se sienten incapaces de poder desarrollar esa comisión, entonces es momento también de pedir sabiduría al Señor para que uno desarrolle esa comisión para que el Señor pues nos trajo acá. Entonces, al Señor le agradó tanto lo que Salomón pidió que le dio aún más. Entonces, Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, el Señor no se queda solamente con lo que nosotros le pedimos, sino que Él es capaz de darnos aún mucho más de lo que pedimos y lo que nosotros podamos comprender. Pero la clave aquí es saber cómo pedir. Veamos otro ejemplo con el paralítico en el estanque de Betesda, ¿verdad? Juan 5 hasta el 8 nos dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, este enfermo, este hombre llevaba 38 años enfermo, ¿verdad? Y él nunca alcanzaba a llegar a tiempo al estanque, ¿verdad? Cuando el estanque se agitaba, entonces el primero que llegaba tenía la oportunidad de ser sano de cualquier enfermedad o malestar, ¿verdad? Entonces, pero este hombre nunca llegaba al estanque porque era paralítico y en lo que alguien venía, lo levantaba y lo llevaba hasta allá, ya entraba alguien más. Entonces Jesús
llega a ese lugar y le dijo, ¿quiere ser sano? Jesús le estaba ofreciendo ahí carta blanca para ser sano. Le estaba diciendo, yo te puedo sanar. Pero vemos que el enfermo comienza a darle excusas. Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando el agua está agitada. Y en lo que yo voy y llego al estanque, ya otro se ha metido antes que yo. Entonces, vean lo que sucede acá. Este hombre o no sabía con quién estaba hablando, no creía en el Señor o creía más o estaba más enfocado en su condición actual. Entonces, el Señor le estaba dando carta blanca a este hombre para poder ser libre de esa enfermedad, para poder ser sano, ¿verdad? Pero él se enfocó más en su situación actual, en que qué difícil que lo vaya a lograr, que está muy complicado la situación económica, la situación del país, que ahorita un montón de excusas, o simplemente no creía en el Señor. Entonces el Señor tiene promesas para nosotros, para cada uno de nosotros, y a veces las aflicciones del día a día pueden hacerte que nosotros no creamos en esas promesas, que no creamos en esa palabra, o que nos enfoquemos más en nuestras debilidades, que nos enfoquemos más en nuestra condición, ¿verdad? Y cuando el Señor le dice a este hombre, quiere ser sano, él ya estaba, el Señor Jesucristo ya estaba con toda la disposición de poder sanar a este hombre. Pero este hombre se enfocó en su condición actual, se enfocó en que iba a ser muy complicado y con excusas, o tal vez realmente no tenía fe, no creía en que Jesús podía hacer el milagro, ¿verdad? Pero lo vemos que al final, pues, el Señor de todas formas lo sanó. Pero no seamos nosotros como este hombre que el Señor nos da la oportunidad para hacer algo en nosotros, ¿verdad? Para nosotros poder pedir algo, para desarrollar algo, pero nosotros confiamos o vemos que no es posible, que no es probable, que hay muchos obstáculos, que hay muchas cosas en contra, o simplemente no tenemos fe. Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, claramente aquí nos está diciendo que si nosotros no pedimos con fe, que no se nos ocurre que en algún momento va a llegar lo que estamos pidiendo, porque estamos dudando, porque no estamos pidiendo con fe. Entonces, cada cosa que nosotros pidamos tiene que ir adherida, tiene que ir ese elemento de la fe. Ahora, vimos ahorita un par de ejemplos de lo que son situaciones en las que el Señor, Dios, le da carta blanca a las personas para que las personas pidan, ¿verdad? Y hagan, ¿verdad? Pero ahora, si le damos vuelta a la tortilla, ¿será que nosotros estamos dispuestos a dar carta blanca al Señor? ¿Estamos dispuestos a darle carta blanca al Espíritu Santo, a darle carta blanca al Padre, para que Él haga su voluntad en nosotros? Esta es una pregunta un poco complicada. Las personas pueden decir amén, amén, claro que sí, el Señor haga su voluntad en mi vida, pero vamos a ir viendo que a veces las cosas que el Señor nos pide no están conforme a lo que nosotros pensábamos que el Señor quería que nosotros hiciéramos, y aquí es cuando se vuelve un poquito complicado. Entonces, veamos a ver unas situaciones en las que las personas o ciertos personajes le dan carta blanca al Señor. Entonces, Saulo le da carta blanca a Jesús. En Hechos 9:4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes que hacer. Entonces, Saulo era un perseguidor de la iglesia y el Señor se le aparece. Entonces, después de que Jesús le saliera al encuentro, Saulo le da carta blanca al Señor. Entonces, este es un punto importante. Solamente después de que tenemos un encuentro con el Señor, una experiencia con el Señor que realmente lo conocemos, es que nosotros podemos rendir nuestra voluntad. Entonces, después de conocerlo, Saulo se somete a la voluntad del Señor y vemos que él comienza a desarrollar su ministerio y enseguida comienza a predicar en las sinagogas que él había llegado a ese lugar a arrestar o incluso a matar a algunas de las personas, de los cristianos que estaban ahí. Entonces él comienza a desarrollar su ministerio, mientras los demás lo señalaban por lo que él era antes y por lo que hacía antes. Entonces, Saulo le dio carta blanca al Señor Jesucristo diciéndole, ¿qué quieres que yo haga? Y después el Señor le da una serie de instrucciones, ¿verdad? Que entre a la ciudad y que vaya a la casa de tal hombre,
¿verdad? Que espere ahí y Saulo empieza a ayunar y esperar a que el Señor le diga qué hacer. Entonces, Saulo le dio carta blanca al Señor para que él hiciera lo que quería en él. Entonces, Saulo tenía una comisión que era la de empezar a predicar a los gentiles, ¿verdad? Entonces, Saulo le dio carta blanca al Señor Jesús, ¿verdad? Para que él pudiera poco a poco ir desarrollando su ministerio, ¿verdad? Pero eso fue, sino hasta que él le dio la oportunidad al Señor Jesucristo de que hiciera su voluntad en él. Entonces, él dejó atrás los planes que tenía antes, él dejó atrás todas aquellas maquinaciones que él estaba preparando para la iglesia del Señor, ¿verdad? Y en su lugar se convirtió al Señor, ¿verdad? Y empezó a desarrollar su ministerio. Entonces, la única forma en la que cada uno de nosotros tiene un ministerio, tiene un don, tiene un talento que puede desarrollar en la iglesia o que puede desarrollar de forma secular, pero la única manera en la que nosotros podemos empezar a desarrollarnos es cuando le entregamos al Señor nuestra voluntad y dejamos que Él nos guíe. Ahora, este es el segundo. Jesús le da carta blanca al Padre. Lucas 22:41 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús ya conocía su comisión, ¿verdad? El mismo decir en la palabra nos habla de que el Señor, el Hijo le dice al Padre que le prepare un cuerpo, ¿verdad? Que se iba a ir a ofrendar, ¿verdad? De una sola vez y para siempre. Entonces Jesús ya conocía su comisión, ¿verdad? Iba a morir por cada uno de nosotros, luego resucitar para poder tener acceso a la salvación, ¿verdad? Pero esa comisión implicaba sufrimiento, ¿verdad? Implicaba incluso una muerte que estaba preparada solamente para los malditos, dice el libro de Deuteronomio, si no me equivoco. Entonces Jesús ya sabía su comisión, pero sabía que su comisión implicaba sufrimiento. Y entonces en medio de esa angustia, le pide al Padre que su comisión pase de él, ¿verdad? Él ya sabía lo que le tocaba hacer, pero en medio de esa angustia, de esa preocupación, le dice al Padre que esa comisión pase de él. Sin embargo, el Señor, entendiendo cuál era su comisión, le da carta blanca al Padre para que haga su voluntad en él. Y entonces vemos que el Padre le envía un ángel para fortalecerle. Entonces, muchas veces nosotros vamos a sentir que la comisión que el Señor nos ha dado o que la voluntad del Señor para con nosotros es algo que quizás no es, ¿cómo explicarles? No es fácil de llevar o implica ciertos sacrificios de nuestra parte, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros comprendemos que el Señor es el que nos va a llevar de la mano, cuando comprendemos que la voluntad del Señor o los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros, entonces nosotros sabemos que su voluntad es mejor que la de nosotros, ¿verdad? Y podemos decirle con plena certeza y confianza, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Y vemos de que el Señor no nos va a dejar solos. El Padre le envió un ángel a Jesucristo para poder fortalecerle. Entonces, si nosotros sentimos que la comisión que tenemos y lo que estamos desarrollando es angustioso, o por lo que estamos pasando implica una gran carga, ¿verdad? Emocional, angustioso. Entonces, pidámosle al Señor de que haga su voluntad en nosotros, ¿verdad? Y estoy seguro de que el Señor va a enviar formas de poder fortalecernos, va a enviar provisiones, va a enviar la gente correcta, ¿verdad? Va a abrir las puertas donde no hay, va a abrir caminos donde no hay, pero siempre y cuando nosotros le entreguemos nuestra voluntad a Él, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos este tipo de diferencia, ¿verdad? Porque acordémonos que convertirnos en hijos de Dios no solamente significa que cambio de mente, hay una metanoia, ¿verdad? Ya no tengo estos hábitos ni estas cosas que yo hacía antes en el mundo, ahora soy diferente, ¿verdad? Sino que convertirnos en hijos de Dios significa que también hay un cambio en nuestra voluntad. Veamos lo que dice esta versión del lenguaje actual. Dice 1 Corintios 6:19. El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios.
el lenguaje actual o este lenguaje sencillo lo pone en palabras bastante simples y fáciles de comprender. Ustedes, nosotros, ninguno de nosotros somos nuestros propios dueños, porque el Señor Jesucristo pagó, Dios nos salvó, nos compró, ¿verdad? Entonces nosotros ya no nos pertenecemos y el precio que pagó por nosotros fue muy alto. Hay una alabanza que no, no estoy como que del todo de acuerdo, que dice, jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz, ¿verdad? Entonces, en mi mentalidad humana, por lo menos yo sé de que costó la muerte del Hijo de Dios. Yo sé que costó el sufrimiento del Hijo de Dios. Yo sé que costó que el Señor sudara gruesas gotas de sangre en medio de esa angustia, ¿verdad? Entonces, por lo menos en mi limitada comprensión sé que eso fue lo que costó, ¿verdad? Quizás hay algo más que el Señor haya pagado, ¿verdad? Haya sufrido, claro que sí. Sin embargo, esto nos habla y nos dice de que nosotros no somos nuestros propios dueños. Entonces, como no somos nuestros propios dueños, como alguien nos compró y pagó por nosotros, no nos pertenecemos. Si no nos gusta esta idea de que alguien sea dueño de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos la otra opción que no es muy agradable y ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Pero al nosotros aceptar ese sacrificio y al reconocer y al ser conscientes de que fuimos comprados por precio de sangre, tenemos libre entrada, libre acceso al lugar santísimo, al Padre, la presencia del Señor. Fuimos, esa relación que estaba dañada entre el hombre, entre Dios y la humanidad fue restaurada. Entonces nosotros, el mismo, hay un versículo que dice que va a llegar un momento en el que vas a levantar tus manos y otro te va a ceñir y te va a llevar de un lado a otro, a un lugar en el que tú no habías pensado ir. Entonces ahí está hablando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso habla de que nosotros entreguemos nuestra voluntad al Señor, ¿verdad? Porque no es lo mismo conocer la voluntad de Dios que aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, el ejemplo de este muchacho de Sansón, o sea, ya sabía él cuál era la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no iba a tener, que él podía escoger de cualquiera de las mujeres del pueblo de Israel, pero menos de las filisteas, que no se iba a cortar su cabello, que no iba a tomar vino, ¿verdad? Pero ¿dónde se paseaba este Sansón? En los viñedos, ¿verdad? Cerca de donde se saca el vino, ¿verdad? Y termina enredado con filisteas. Él conocía la voluntad del Señor, pero una cosa muy diferente es aceptarla, ¿verdad? Entonces, una cosa es que nosotros sepamos que el Señor, que la voluntad, pues, en general del Señor es que nosotros hagamos discípulos, y otra cuestión es que nosotros nos movamos, aceptemos esa voluntad y vayamos en pos de eso. Una cuestión es que nosotros conozcamos que la voluntad del Señor es que no nos mezclemos en cuestiones de yugo desigual, y otra cuestión es aceptar esa voluntad, ser obedientes a esa palabra y seguirla, ¿verdad? Porque el mismo Señor nos dice que el que me quiera seguir, que tome su cruz y que me siga. Y la cruz es sinónimo o es símbolo de sufrimiento, es símbolo de dolor, de sacrificio, ¿verdad? Y entonces, si me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Ah, pero es que ahí está macaneado, ¿verdad? Tomar una cruz que representa el sufrimiento, como que ya no, ¿verdad? Lo mismo le pasó a aquel joven rico, ¿verdad? Que seguía todos los mandamientos del Señor, ¿verdad? Pero le dice el Señor al rico, a ese joven rico, vende todas tus cosas, ¿verdad? Y sígueme. Entonces a ella le tocó algo que no estaba como que muy de acuerdo, ¿verdad? Entonces el Señor mismo nos dice de que nos va a enviar como ovejas en medio de lobos. Entonces saben que en cuestión de jerarquía en ese nivel, el lobo es superior, ¿verdad? A la oveja en el mundo animal, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a querer ir, ¿verdad? O cuando el Señor Jesucristo dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su cónyuge, no puede ir en pos de mí. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo es que voy a aborrecer yo a mi padre, a mi madre? ¿Verdad? Hay que leer un poquito el contexto de eso. Pero el Señor, en medio de todo, nos va a pedir cosas que nosotros hagamos conforme a su voluntad, pero va a ser decisión de nosotros si aceptamos esa voluntad, ¿verdad? Y si nosotros decidimos aceptar esa voluntad, tenemos que reconocer y saber de que el Señor va a mandar todo lo que necesitamos para poder desarrollar esa voluntad que Él tiene para con nosotros. Si el Señor nos manda que a
a predicar a no sé, a un lugar allá muy complicado, el Señor pues va a mandar las personas adecuadas, va a mandarnos cubiertos, va a mandar la provisión. Si el Señor, para desarrollar la voluntad del Señor, el Señor siempre va a proveer. Siempre va a proveer, siempre va a suplir, siempre va a poner las personas adecuadas, los contactos adecuados, el tiempo adecuado, ¿verdad? El camino adecuado, siempre y cuando nosotros estemos en la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, este mensaje a mí me calaba mucho porque nosotros toditos conocemos ya a la luz de la palabra cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? En muchos aspectos de la vida, pero no es lo mismo conocerlo que aceptarlo. Aceptarlo es como que me rindo mi voluntad, rindo mis propios deseos, mis propias intenciones, mis propios planes, para que el Señor haga, para yo hacer la obra de Él en mi vida, ¿verdad? Y aquí volvemos a donde comenzamos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, aquí la clave es permanecer en el Señor y que las palabras del Señor permanezcan en nosotros y todo lo que nosotros pidamos en oración va a ser hecho, ¿verdad? Entonces, lo que este tema, lo que esta rema que el Señor me regalaba era animarme a conocerlo a Él, a conocer qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él ama, qué es lo que Él desea, para yo también desear eso, para yo también amar eso y poder vivir mi vida conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Porque muchas veces nos encontramos en que queremos hacer nuestra voluntad y aprendemos a las malas, nos damos con la piedra en los dientes, como dice ahí un dicho, ¿verdad? Que era mejor haber seguido la voluntad del Señor y no lo que nosotros creíamos, ¿verdad? Entonces, pedid todo lo que queréis y os será hecho, pero la condición acá es si nosotros permanecemos en Él. Y las palabras del Señor, ¿verdad? Lo que la palabra escrita permanece en nosotros. Entonces, ¿qué pediríamos al Señor? Sabiendo que será hecho, sabiendo que ahora que necesitamos conocer su voluntad, ¿qué pediríamos? ¿Verdad? Recordémonos que el Señor nos da, en cualquier momento nos puede dar una carta blanca y la clave aquí es saber qué pedir, saber la voluntad del Señor, saber pedir con sabiduría y pedir, pero pedir con fe, no dudando de que el Señor lo puede hacer, ni tampoco concentrándonos o enfocándonos nosotros mismos en nuestras propias debilidades o en nuestra condición actual o en la condición de la sociedad o del país. Porque si el Señor lo dijo, el Señor lo hará, ¿verdad? Entonces, no creamos que si estamos dudando vamos a recibir algo del Señor, ¿verdad? Entonces, me gustaría orar para poder ministrar un poquito este rema que el Señor me ha regalado y pedirle al Señor de que Él nos revele conforme a su palabra, el Señor Espíritu Santo nos revele cuál es la voluntad del Señor. Pero más que revelar cuál es la voluntad del Señor, poner en nosotros el querer y el hacer de poder hacer conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad?